Hola a todos, mi nombre es Milena Askel y el día de hoy les voy a explicar cómo una estructura soporta esfuerzos horizontales. Para esto comenzaremos explicando rápidamente qué es un esfuerzo y sus tipos. Ok, un esfuerzo es una fuerza que actúa sobre una unidad de superficie y hay dos tipos de esfuerzos, los esfuerzos axiales y los no axiales. Los primeros son cargas longitudinales entre los extremos de los cuerpos. En cambio, los no axiales son esfuerzos paralelos a la sección transversal de un objeto. Luego, dentro de los esfuerzos axiales tenemos a la tracción, que es el estado de tensión en el cual las partículas tienden a separarse o a alargarse. En cambio, la compresión es el estado de tensión en el cual las partículas se aprietan entre sí. Por otro lado, tenemos a los esfuerzos no axiales, donde tenemos a la flexión, que es el estado de tensión en el que las partículas tienden a doblarse. El esfuerzo de corte es un esfuerzo producido al aplicar dos fuerzas que están en sentido opuesto y que tienden a cortar el elemento. Por último, la torsión es un esfuerzo provocado por dos fuerzas en sentido contrario, que lo que hacen es retorcer un cuerpo. Bueno, vamos a la práctica. Por ejemplo, en la vida real una columna soporta varias fuerzas verticales, como por ejemplo las cargas que descienden sobre ella de los pisos superiores, o fuerzas horizontales, como las de viento o las de los sismos. Es así que mediante la estructura de un edificio y distintos métodos y sistemas, este esqueleto puede soportar las distintas fuerzas que lo afectan. Ahora, uno de los métodos para soportar esfuerzos es a través de nudos, los cuales se dividen en dos tipos. Tenemos primero a los nudos articulados. Estos nudos se caracterizan por impedir el desplazamiento y, en cambio, permiten el giro. Además, en los nudos articulados, por ejemplo, una viga apoyada solamente tiende a deformarse como vemos en la imagen de la esquina inferior. Así se generan momentos positivos, como podemos ver. Luego, tenemos los nudos rígidos. Los nudos rígidos, como su nombre le indica, son los que tienen una junta rígida, la cual impide tanto el desplazamiento como el giro. Así es, no tenemos ni desplazamiento ni giro. En este caso, por lo contrario al anterior, tenemos dos tipos de momentos, positivo y negativo. Esto debido al empotramiento. Luego de hablar de nudos, podemos ver a los pórticos. Los pórticos son estructuras que están unidas por nudos rígidos, los cuales permiten la transferencia de momentos flectores y cargas axiales a las columnas, de las vigas a las columnas. Ahora, las partes de un pórtico. El vano es la distancia que hay entre los apoyos del pórtico. Uno o varios pórticos pueden funcionar solos o en conjunto. Sin embargo, en el último caso, son las riostras los elementos que unen varios pórticos. Empecemos. Pero, ¿qué esfuerzo soportan los pórticos? He dividido en dos, por un lado a las columnas y por otro a las vigas. Empecemos con las columnas. Las columnas resisten esfuerzos de compresión, esfuerzos de pandeo, y su función es recoger y transmitir las cargas del edificio a la cimentación. Ahora, las vigas trabajan principalmente a flexión y podemos ver esfuerzos cortantes en las zonas cercanas a los apoyos. Bueno, ahora, luego de hablar de pórticos como elementos estructurales, debemos saber que una estructura necesita ser estabilizada. Para la estabilización de estas estructuras es necesario rigidizarlas, en dos sentidos, vertical
y horizontalmente. Veamos pues. Contra esfuerzos verticales se utilizan tres métodos: pórticos rígidos, pórticos triangulados y muros de rigidización. Empezaré con los pórticos rígidos. Los pórticos rígidos ocurren cuando una viga está empotrada en la columna, como habíamos explicado anteriormente. Los esfuerzos cortantes y momentos están presentes en todas las barras. Es un buen método para resistir esfuerzos laterales y aparecen empujes laterales en la base. Tenemos a los pórticos triangulados. Es una muy buena opción debido a que el triángulo es la figura más estable. Sin embargo, no hace falta arriostrar todos los vanos de un pórtico, pero sí todas las plantas. Por último, tenemos los muros de rigidización, los cuales funcionan igual que el anterior, sin necesidad de arriostrar todos los pórticos. Una vez más, sí, todas las plantas. Por otro lado, tenemos los esfuerzos horizontales. Y contra ellos usamos losas como planos rígidos y diafragmas y el núcleo rígido. Es otra manera muy efectiva de estabilización debido a que absorben los esfuerzos horizontales que los pórticos les transmiten. Para la inserción de un núcleo es importante ubicarlo de la manera más simétrica posible dentro de una planta. Ya para finalizar, ahora al ver esta planta de núcleo rígido, necesito recordarles que es indispensable fijar una malla estructural dentro de cualquier proyecto arquitectónico. Y así, para no cansarles más, les dejo unos tips. Quiero hacer énfasis en que la estructura es una parte esencial que se debe incluir de la mano con el diseño. Es así que un proyecto se desarrolla en forma y estructura, mas no solo la forma y luego veremos la estructura. De esta manera, podemos considerar a la estructura como un aliado,